espacio es un poco relacionar a los jóvenes, las jóvenes, les jóvenes, con profesionales que ya están en carrera. Esa es un poco la idea, capacitarnos, actualizarnos para los que ya hace un tiempo que estamos, veníamos hablando con Claudio abajo en Camarines, un poco eso, ¿no? Que todo cambia tan rápidamente, ahora Claudio lo va a exponer también en su charla, que todos necesitamos permanentemente estar capacitándonos y actualizándonos. Así que un poco la idea de toda esta zona que inauguramos en nuestra 10ª edición es esa. Vamos a presentarlo como corresponde, que lo tengo por acá, acá está. Claudio Minghetti, pedimos un aplauso para Claudio. Es periodista especializado en crítica cinematográfica desde 1980. Fue docente de la FUC y de la UMSA en Historia del Cine y en la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina, que dirigió durante una década. Se desempeñó como crítico en los diarios La Opinión, Tiempo, La Voz, Página 12 y La Nación, donde también cubrió festivales internacionales como Gramado, Biarritz, Málaga, San Sebastián y Cannes. Así como las revistas 7 Días, no sé si nuestro público la conocerá, 7 Días, pero bueno, para nosotros es muy importante 7 Días, El Periodista, Fierro y Pan Caliente. Tuvo a su cargo el catálogo del Festival de Cine de Mar del Plata entre 1996 y 1999 y el de Pantalla Pinamar entre 2003 y 2018. Produjo el stand de cine argentino en los festejos del Bicentenario en la 9 de julio y actualmente se desempeña en el portal audiovisual de la agencia Telam. En cuanto a libros, es autor de una extensa entrevista a Sergio Renán, publicado por Capital Intelectual, y 100 años de cine argentino del Instituto de Cine Argentino. Bueno, que no podíamos buscar a alguien mejor para arrancar. Muchas gracias, Claudio. Gracias a vos y bueno, y gracias por volverme a comunicar con gente joven, que es lo que particularmente deberíamos tener en cuenta los que tenemos una trayectoria ya recorrida. Es decir, qué mejor que transmitir algo que ojalá pueda servirles para lo que hagan o vayan a hacer de acá en más. Y lo que sí me doy cuenta es de que la de ustedes es la primera generación que va a tener, digamos, el concepto de lo actual. Es decir, que nace, crece con lo nuevo. Es decir, ¿nativos digitales? Claro, podría decirse algo así, porque los que venimos de tiempo atrás, atravesamos, yo por lo menos en lo periodístico, atravesé etapas distintas, desde la máquina de escribir común y corriente, y que había que buscar toda la información, dependíamos absolutamente de un archivo en los diarios, era fundamental tener el archivo bien dotado, no solamente para escribir, sino también una fotografía. Había que ir a buscarla del archivo. Eran otros tiempos. Pero bueno, vos le pusiste a tu charla el fin de la crítica. Sí, ¿Por qué? Con ese signo de preguntas, ¿no? O sea, con un poco una especie de idea, llamémosle pobre, pero lacaniana a fin de cuentas, de dar un doble sentido a esta palabra fin. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la direccionalidad que tiene que tener o debería tener la crítica? No ahora, siempre la debió haber tenido, más la debe tener ahora por la abundancia de material que circula. Es decir, ya no es la época en que se estrenaban 10, 15 o 20 películas argentinas por año, sino ahora se están estrenando entre producción documental y producción de ficción 80, 100, 120 películas. Recién me comentaba, que estábamos ahí esperando para entrar, que él también trabaja, como que no está acá, pero lo voy a decir, dando la calificación por edad a las películas, ¿no? Claro, que es un tema. Entonces tiene que mirar un montón de películas. Y ahí no las elijo, ¿eh? Ahí no las elijo. No, ahí es... La que viene, viene. Y el tema es, bueno, ese ejercicio que uno hace, porque ahí sí, en el caso de la calificación de las películas, uno debe abstraerse del concepto de crítico, porque el problema no es si la película es buena, mala, mejor, si está mejor actuada, si está peor actuada, fotografiada, etc. Sino que allí lo que hay que hacer es tener una visión que tiene otros parámetros, que tiene que ver con los rangos etarios a los cuales podría estar dirigida la película. Igualmente, y en la actualidad,
la ley que está vigente o el decreto que hace que la ley funcione está un poco antiguo, se estudia, hay un proyecto de modificación para que los cambios etarios no sean exactamente a los 14 años. Ni a los Porque la 16. televisión como que Claro. se adelantó y en la televisión pasan otras cosas que el cine no permite. Claro, sí, incluso películas que no están habilitadas para verse en horarios de la tarde o tempranos, se pasan igual. Entonces ya implica otro tipo de modificaciones que todavía la ley quedó vieja. Convengamos que es del principio de la democracia. Correcto. Es decir, cuando el ente de calificación de cine, que era un organismo básicamente de censura, más allá de que calificaba, era de censura, desapareció y, bueno, surgió una comisión calificadora que es la que actualmente funciona. Pero bueno, bueno, ya primer charla, ya me estoy yendo por las ramas y pidiéndole es para otra charla eso. Eso es colateral. Ahora lo vamos a dejar a Claudio, tranquilo, a que dé su masterclass. El fin de la crítica. Gracias, Claudio. No, gracias a vos. Bueno, la idea es esta. ¿Por qué el fin de la crítica? Es decir, ¿en qué momento el crítico debe intervenir o debería intervenir para resultar, digamos, coherente con su función? Por eso, tenemos que pensar cuál es la función. Entonces, en realidad, o sea, yo tengo acá una serie de apuntes para no irme por las ramas tampoco. ¿Para qué debería servir la crítica cinematográfica? ¿No? Bueno, acá pongo. La crítica cinematográfica debería servir como una herramienta para ayudar a los espectadores a entender, apreciar y evaluar las películas. Debería proporcionar una evaluación crítica y reflexiva de las obras cinematográficas, señalando sus fortalezas y debilidades y ayudando a los espectadores a formar su propia opinión sobre la película. ¿Cuál es el tema acá? Es decir, ¿en qué lugar se debería ubicar el crítico de cine? ¿En el lugar de un espectador privilegiado, porque el medio o el lugar donde se desempeña le da esa posibilidad? Es decir, ponerse por encima del que lee la crítica o el que lo ve por televisión o lo escucha por radio. No, me parece que no. No debería ser ese el lugar. En todo caso, el expertise que tenga o el conocimiento que tenga de cine, que eso es lo primero que debería tener, es para ayudar a que el espectador pueda disfrutar mejor del espectáculo que va a ver. En todo caso, justamente como decía acá, señalar fortalezas y debilidades. Es decir, ayudar a que el espectador pueda llegar a tomar sus propias conclusiones. Pero no poner la conclusión en su texto o en sus dichos. Es decir, muchas veces yo me preocupé, y lo sigo haciendo en la medida que puedo, en que las críticas específicamente cinematográficas no sean adjetivadas, no tengan adjetivos. Parece que es una tarea difícil. Por momentos, yo pensé alguna vez escribir una crítica, o 2, o 3, o 4, críticas cinematográficas modélicas, es decir, como un formulario, en el cual simplemente haya que cambiar la parte donde señala algo de las líneas del argumento, el nombre de la película o lo que fuera, y finalmente que pueda ser adaptable a cualquier película. Es decir, nosotros pensamos que a veces por las cosas que leemos publicadas, y ustedes lo deben hacer, en los diarios, o deben escucharlas, o las deben leer por internet o por donde fuera, que muchas veces tienen unas rutinas que son muy parecidas. Cuentan un poco el argumento, algunos lo cuentan demasiado, otros spoilean permanentemente el argumento, entonces uno ya como pierde la... Es como esos trailers de películas que son tan largos, que cuentan casi toda la película, entonces, ¿para qué uno va a ver la película y pagar la entrada si ya el tráiler dijo todo? Bueno, las críticas parece que replican ese modelo de contar demasiado de la película y de adjetivar permanentemente. Son una lista de adjetivos y una lista de situaciones de la película que la convierten en un largo spoiler. En una revista de arquitectura, hace muchos años, cuando surgió un fenómeno de la arquitectura que se llamaba posmodernismo, más allá de que el posmodernismo abarcó todas las figuras del arte,
salió una nota de humor que tenía 3 columnas. En una página había toda una cantidad de palabras que habitualmente se usaban en el lenguaje posmodernista, en el otro algún tipo de calificación y en el tercero algún tipo de sustantivo extra. Y el ejercicio era, cualquier palabra de la primera columna con la segunda columna y con la tercera columna iba a tener perfectamente una idea aproximada de lo que puede ser un artículo sobre el posmodernismo. Entonces uno probaba, y sí, daba siempre, al punto tal que me pidieron un trabajo práctico para la facultad, en arquitectura en ese momento, y yo lo hice con ese sistema, y lo aprobaron. Entonces yo dije, esto es una payasada, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo es que todo se reduzca a ese mínimo esquema o a ese básico esquema como para que funcione de esa forma? Entonces yo digo, ¿dónde está la parte intelectual del crítico de cine? ¿Qué función cumple? Puede ser cualquiera crítico de cine. Y también puede ser cualquiera. ¿Por qué? Puede ser cualquiera porque nosotros sabemos que de fútbol, en todos los bares, todos son expertos de fútbol. O por lo menos los hombres, en general en su mayoría, ahora también por suerte se incorporaron muchas mujeres, son todos expertos de fútbol. ¿Pero es así? ¿Qué plus debería tener el crítico de cine como para que no sea meramente uno más del montón con el privilegio de que escribe de eso, tiene cierto título o chapa o credencial que diga que es crítico y se ponga por encima de cualquier espectador de a pie? Bueno, esas son las grandes cuestiones, porque además tenemos que tener en cuenta que a lo largo de los tiempos la crítica cinematográfica fue, entre comillas, menospreciada cuando era escrita por gente muy talentosa en viejos tiempos y fue tan maltratada que finalmente la empezó a ejercer cualquiera que pasara por allí o haya visto la última película. Y lo más loco que pasó, me contaba esto Aníbal Vinelli, que escribió durante muchísimos años en Clarín y la revista Humor, donde se hizo más conocido, que en Clarín había entrado, estamos hablando de los años 70, principios de los 70, que había entrado simplemente porque él sabía hablar inglés. Entonces, sabía inglés y podía traducir mejor las notas que salían publicadas en otros lados a propósito de figuras del espectáculo o del mundo del espectáculo. En otra época, más adelante, hubo gente que fue contratada, por ejemplo, cuando salió la revista Noticias y cuando salió la primera versión del diario Perfil, simplemente por el hecho de que manejaba muy bien la búsqueda en Internet. ¿Cómo? ¿Y cuál es la parte intelectual del crítico de cine que está funcionando en todo eso? ¿Cuál es la profesionalidad que tiene? Cuando nosotros vemos la crítica de cine publicadas en los años 60 y parte de los 70, hubo críticos que tenían una formación cinéfila, primero, o sea, ver mucho cine, y segundo, había muchísima más actividad en lo que tiene que ver con los cineclubes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, muchísima más relación con los ciclos de cine, que los teníamos de a montones, en la Sociedad Hebraica, en la calle Sarmiento, en el Teatro San Martín, en la calle Corrientes, enfrente del San Martín, donde ahora está el Centro de la Cooperación, en el que fue el cine Lorraine, ahí nomás, al costado, ahí estaba el cine Lorraine, el Cosmos 70, que después desapareció y ahora se convirtió en parte de la Universidad de Buenos Aires. Es decir, había muchísimos lugares donde había ciclos de cine, en donde se podía rever la historia y donde también se podía charlar y discutir en los bares que estaban alrededor. Es obvio, la modernidad o el paso del tiempo trajo lo que es Internet. O sea, el cine varias veces en la historia del cine se dijo que el cine se estaba por morir, por distintos factores. Primero porque surgió el cine y la televisión en los años 50, el cine se estaba por morir. No se murió el cine. La televisión no suplía o no reemplazaba al cine. La gente siguió yendo al cine. En los años 60, de vuelta, se dijo que el cine se estaba por morir por la repetición, porque ya los formatos, habían probado todos los formatos, el cinerama, las tres pantallas, ver con anteojitos de 3D, toda la historia. Tampoco se murió.
Pero ¿qué hubo? Hubo una revolución en los años 60 que fue la revolución del cine independiente. Esa revolución del cine independiente no fue solamente patrimonio de un país, sino que simultáneamente, y sin estar de acuerdo un país con el otro, empezaron a generar cine que salía de los estudios o de los formatos convencionales de encierro. Nació la generación del 60 en la Argentina, el Cinema Novo en Brasil, la Nouvelle Vague en Francia, el American Cine, el cine independiente de los Estados Unidos. Es decir, en todos lados se estaba empezando a generar cine en forma independiente. Eso le dio un nuevo ímpetu al cine, no ya desde su aspecto industrial, que siguió existiendo con eje en Hollywood, sino también con eje en una multiplicidad de lugares. El cine se convirtió en una especie de torre de Babel, donde todos los países formaban parte de ese gran lugar en donde se hablaban tantos idiomas y en donde empezaban a surgir tantas ideas que tenían que ver con la vida y no con la fantasía en principio. Y si tenían que ver con la fantasía, tenían que ver desde un lugar creativo, desde un lugar que buscaba nuevos lenguajes, nuevas formas de contar historias. El cine se murió varias veces después. Se murió varias veces. Apareció el videocassette, el videohome. Decían que se moría el cine, que la gente no iba a ver más películas a los cines. Era precario, se veía mal. Poníamos un videocassette, se veía medio borroso, medio turbio. Había que tener equipamiento de primera generación, que obviamente a nosotros acá nos llegaba mucho tiempo después. No funcionó en buena medida, mientras las salas o las salas convencionales muy grandes para lo que ya se estaba viviendo, empezaban a venirse abajo, a cerrar definitivamente o a empezar a convertirse en otras cosas como estacionamientos o templos religiosos. Segunda, tercera o cuarta vez que se muere el cine. No se murió, pero aún así, no suficiente con eso, apareció la televisión por cable. Y la televisión por cable de vuelta proveía a todo el mundo películas a 24 horas, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco se murió. Aparecen nuevas tecnologías, aparece el DVD, la piratería, que el cine se muere, que la industria se cae, que todo se murió. O sea, el cine tiene muertes y resurrecciones permanentes, es como una especie de superviviente a todas las contingencias que genera la historia por múltiples factores. Pero convengamos que ustedes ya pertenecen a la última etapa. La última etapa. Y en esta última etapa yo creo que se están produciendo no solamente los cambios más tremendos que se produjeron a lo largo de casi un siglo o un poco más de un siglo de la historia del cine, ¿no? Fines del siglo XIX, todo el siglo XX por completo. Ya el siglo XXI arranca con ciertas curiosidades y creo que en los últimos 5 años estamos viendo ya los cambios más tremendos, que todavía ni siquiera se puede tener una perspectiva de cómo va a seguir esto. Es decir, en todo este tiempo del que estamos hablando, la crítica también tuvo cambios y tuvo modificaciones. Es decir, pero ¿en qué medida los que son críticos, o somos críticos, de un tiempo atrás para acá, es decir, que estamos abarcando casi medio siglo, el último medio siglo, que hemos visto tantas modificaciones tan rápido, estamos entendiendo qué es lo que está pasando? Yo les digo sinceramente, no llego a entenderlo. O sea, las circunstancias son muy complicadas. Es decir, y todavía no está definido ni siquiera en qué ámbitos vamos o van a seguir los nuevos críticos, ya no diría ni siquiera cinematográficos, sino que los llamaría audiovisuales. Porque ya cine, ¿qué cine? ¿Es la miniserie o la serie que pasa a Netflix? ¿Cine es la producción con formato de cine que pasa a Netflix o la que se estrena en cine? Prácticamente ya casi todas esas cosas se están mezclando. ¿Qué es cine? ¿Un mediometraje? ¿Dónde termina el formato de cortometraje? ¿10, 15, 20 minutos? ¿Media hora? ¿Cuándo? O sea, es como que todo se está convirtiendo en una gran masa de producción que es prácticamente inabarcable.
para los que nos formamos en los años 60 y 70, abarcar la historia del cine era fácil. Estábamos abarcando 70, 80 años de la historia del cine, con una producción que rutinariamente era más o menos parecida. Año tras año, Hollywood, Europa y Latinoamérica producían una determinada cantidad de películas, pero ahora ya no. Ahora es infinito. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros está llevando en el bolsillo una cámara. O sea, todos tenemos una cámara en el bolsillo. Y yo le puedo asegurar que hay películas hechas con un celular mucho mejores que películas hechas con cámaras impresionantemente caras. O sea, porque el problema no está ni en el formato, ni en la forma, ni en el lugar por donde se difunde, sino está en el contenido. O sea, siempre el tema es el contenido. Y eso es lo que la crítica debería acompañar esa evolución o esos cambios y modificaciones, transformaciones, transmutaciones que se dieron no solo a lo largo del primer siglo del cine, sino a lo largo de todos estos años, estos 20 y pico de años, que suceden a ese primer siglo. Es decir, hay un tema que es crucial. ¿Cómo nosotros vemos o podemos adaptarnos a este nuevo formato de ver cosas en una pantalla que puede ser de bolsillo, puede ser una computadora, puede ser un proyector digital que lo ponemos en el piso y proyecta en cualquier pared de una película? Es decir, hay unos cambios que se están produciendo que son muy abruptos. Si nosotros atravesamos la historia de la humanidad, los cambios que se dieron en los últimos 20 o 30 años son los cambios que a lo mejor se dieron con anterioridad en 300 o 400 años. ¡Wow! Es decir, para mí, que soy de una generación anterior a ustedes, yo creo que podría ser perfectamente el padre de todos ustedes. Entonces, hay como un cambio que a mí realmente me pone nervioso, sinceramente, se lo voy a confesar. Yo cuando era chico, mi papá primero soñó y se compró, él, cuando yo era muy chiquito se compró un grabador de cinta, los Geloso antiguos. Y él un día grabando, cuando se lo compró, el día que se lo compró, pesaba 300 kilos, era así grande, tenía cinta, bueno, y un micrófono que parecía, era este micrófono de nada, es una cosa, era un aparato. Bueno, la cuestión es que un día escuchando cintas viejas grabadas por él, cuando yo tenía 3 años o 4 años, él decía, qué bueno sería inventar un aparato que con este sistema grabe las llamadas telefónicas. Claro. Después pasaron como 10, 15 años más hasta que apareciera el primer contestador automático. Y yo digo, wow, ¿cuánta plata hubiese ganado si lo hubiese hecho? Pero claro, el tema es, después él soñaba con tener un teléfono móvil. Entonces él soñaba con comprarse los sistemas, un sistema como los radiooperadores, esos que estaban en el interior, en el campo, que tenían un sistema codificado, de una sola línea de banda que iba y venía, y que decían QRH, bueno, todo eso, él soñaba con eso. Y dijo, y si no, quisiera tener el que tiene la policía en las motocicletas, que llevaban un artefacto grande como una videocasetera, y que también utilizaban un sistema de codificación y que hablaban por ese sistema para identificar a la gente cuando la paraban por la calle con el documento. Lo fabricaba Motorola, esos equipos. O sea, equipos que originalmente habían sido generados para las guerras. Vaya a saber en cuál guerra se empezó a utilizar ese sistema. Son los mismos que fabricaron los celulares después y lo siguen fabricando. Es decir, todos estos cambios que hubo en los últimos 30 años, y que ustedes son los protagonistas, no se dieron en 300 o 400 años. El tema es que ahora, con la velocidad que se están dando las cosas, no sabemos qué vertiginosidad va a tomar esto de acá en más. Es decir, ¿qué va a pasar dentro de 15 o 20 años, cuando yo ya seguramente no esté por acá? Ojalá sí, pero bueno, no lo creo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser todo esto? O sea, no sé si ustedes tienen esa sensación de que al mismo tiempo que hay momentos en los que las cosas pasan muy
lentas, es decir, cuando ustedes están deseando tener algo, pasa lento, pero no se dan cuenta y ya llega. Y cuando llega, pasa y ya la miran desde adelante. O sea, existe como una contradicción temporal en la velocidad en la que discurre el tiempo. Cuando un segundo siempre es un segundo, 2, 3, 4, siempre miden lo mismo. Pero sin embargo, todos estos cambios y estas modificaciones nos han hecho que la subjetividad en la que nosotros interpretamos el paso del tiempo es totalmente diferente. Y eso es cada vez más acelerado. Nosotros no nos damos cuenta, pero ¿cuánto tiempo pasó de la pandemia, del encierro? Pasó un montón. Parecía que no terminaba nunca. Ya está, pasó. Por eso, el tema es ese. ¿En qué medida la observación del cine puede incorporar todos estos conceptos que tienen que ver con la métrica del tiempo y de las cosas? Es decir, yo siempre digo que hay un libro, si ustedes quieren saber de historia del cine, o sea, una visión rápida, pero muy interesante porque el ángulo de observación de ese cineasta, porque en realidad es un documentalista, se llama Marc Cousens, es canadiense. Hay una gran historia del cine que él hizo tanto en formato de libro como en formato de documental en 12, 15 episodios. Se puede ver por internet casi todos los episodios. La manera que tiene de contar la historia del cine, que no es lineal, sino que está incorporada este formato del vértigo con el que vivimos ahora. Y recorre toda la historia del cine, por lo menos hasta 7, 8 años atrás, es decir, o 10 años atrás, que fue cuando se produjo este documental. Creo que está en plataformas, en algún Netflix o alguna está puesto ese documental. Porque realmente nosotros pudimos estudiar la historia del cine completa, pero yo creo que ya ustedes o los que sigan a ustedes no van a poder estudiar la historia del cine completa y tampoco van a poder tener la posibilidad de ver la cantidad de cine completa o muy alta que tuvimos nosotros del pasado. Es decir, cuando el pasado se agranda es más difícil tomarlo, ¿no? Es más difícil atraparlo. Entonces, por eso empieza a haber crítica de cine muy flaca. ¿A qué le llamo la crítica de cine flaca? No es culpa de quienes la ejercen. Quizás lo interesante sería que su formación de crítica no termine solamente con haber visto todo lo que vieron desde que tuvieron edad para hacerlo hasta ahora, sino que repasen la historia del cine. La historia del cine es muy rica y yo hago hincapié siempre en que la historia del cine de otros lugares la vemos fácilmente porque hay medios y lugares donde se pone. Pero la historia del cine argentino a veces es muy complicada de verla, aún ahora cuando hay tecnología como para recuperarla. Pero yo les recomiendo que si quieren ver cómo buena parte o mucha parte del cine que ahora se hace, ya se hizo. Es decir, mucha gente descubría, por ejemplo, en el cine oriental policial de los años 90, cosas maravillosas y cosas delirantes con respecto a cómo interpretaban los directores, por ejemplo, John Woo, la violencia. Pero si nosotros vamos al cine argentino de los años 50, principios de los años 50, vamos a encontrar películas, me viene a la memoria Captura Recomendada, o algunas otras películas, todas las películas que se hicieron en la franja del 50 al 55, que tienen todos los mismos elementos, aún con la precariedad técnica o con limitaciones técnicas propias de la época, de lo que se hizo después. Y la estructura de guiones. Si nosotros, el crítico cinematográfico tiene la limitación de no haber recorrido ese tipo de cine, es muy difícil que pueda saber que no está descubriendo la pólvora, sino que hay cosas que ya se hicieron. Lo mismo pasa también con el cine estadounidense. Hay muchas cosas que ya se hicieron, se vuelven a hacer, se reiteran y se redescubren. Es decir, muchos cineastas actuales, creo que es Baumbach,
Hay varios cineastas actuales que están tomando la estructura narrativa del Woody Allen de la etapa intelectual, con su crítica ácida a la sociedad norteamericana, con muchas cosas muy singulares porque son propias de la sociedad estadounidense, pero que lo están replicando. Y entonces hay como mucha gente que descubre como algo maravilloso que es nuevo. No. Está bien, es bueno, pero no es tan nuevo. Ojo, no es tan nuevo. El problema es cómo repasar ese pasado, porque también está el otro fenómeno, el fenómeno de la sobreabundancia. Es bueno que haya mucho cine, pero sobreabundante hace mal como tomar 5 litros de agua juntos o 6 litros de agua juntos. Está bueno, el agua es maravillosa, pero por más pura que esté, 5 o 6 litros de agua y uno empieza a sentirse mal. Bueno, el tema pasaba lo mismo con ustedes vieron los kioscos de revistas. Ahora no hay tantas revistas, en realidad. Por lo menos la gente no las consume tantos. Yo creo que prácticamente hay una nueva generación que no consume papel impreso, salvo libros o alguna cosa por el estilo, o apuntes cuando están estudiando o lo que fuera. Pero revistas, y yo lo veo difícil. Si no se consumen casi diarios. Hay una franja etaria que supera los 35 o 40 años que todavía está acostumbrada al uso cotidiano de literatura impresa. Y esto va más allá del precio que tienen los diarios, porque son caros, o el precio de las revistas, que son caros para una economía impresionantemente golpeada o sacudida. Es decir, yo prefiero comprarme un cuarto kilo de queso y no comprarme el Clarín del domingo. Así de simple. O sea, si tengo que tomar una decisión. Pero bueno, ahí está el problema. En los kioscos, ¿qué pasaba en un momento determinado en la Argentina? Había miles de revistas. Entonces era muy difícil que la gente pudiera descubrir la existencia de una revista en ese kiosco, si no era porque se quedaba 5 horas mirando todo lo que había dentro del kiosco o con una publicidad extremadamente grande externa, afiches por la calle, publicidad por la televisión, etc. Pero esas cosas ya están desapareciendo. Ahora, en esa época nadie encontraba una novedad observando el kiosco. Y ahora es muy difícil encontrar una novedad explorando las 20 y pico de plataformas que existen de cine. Hay algunas que son específicas de temáticas, por ejemplo, las que se dedican a películas de autor, clásicos o lo que fuera, pero hay otras que son lo más volátil posible. O sea, es como eran los canales de cable hace 15 años. Pero lo peor que puede pasar es que estas plataformas tienen producciones propias y uno no sabe tampoco cómo descubrirlas. ¿Y quién puede abarcar toda esa producción como para poder a la vez prejuzgarla a través de una crítica o de lo que fuera? Entonces, nada, ahí uno empieza a navegar por internet y buscar. Y a lo mejor, de casualidad, yo siempre creí que lo mejor que podía pasar en la televisión por cable, cuando había también 30, 40 canales de cable, era, una vez que pasa la trasnoche, la medianoche, empezar a hacer zapping, a ver hasta que haya alguna imagen, algo que interese. Entonces uno se queda un rato. Y a lo mejor descubre algo buenísimo y si lo vio ya empezado, busca después la manera de verlo completo. Es decir, porque ya ni siquiera sirve buscar algo, o por lo menos en muchas cosas uno se las pierde y después descubre maravillas. Yo, en la época que empezaba el cable, empezaba a descubrir todas las películas que no habían llegado a la Argentina en tiempos de la censura, de la gran censura, porque no llegaban, o las películas que eran de producciones independientes, que no llegaban porque ningún distribuidor iba a pagar lo que costaba una producción independiente para verla, para proyectarla en un cine y no sacar ni siquiera lo que pagó la compra. Entonces, ese es un problema, es un factor muy importante. Entonces, ¿en qué medida la crítica en ese sentido se va desvaneciendo? Se va desvaneciendo el sentido propio de la crítica. Es decir, hablábamos del fin de la crítica como qué debería ser. Y estamos hablando también de las posibilidades de que la crítica, por lo menos tal cual se concibió en otros tiempos, o como todavía tenemos la idea de que podría ser, no dure mucho tiempo más, no exista mucho tiempo más.
O sea, es un fenómeno de cambios. Así como a principios del siglo XX el maquinismo generó mucho conflicto y mucha resistencia, este avanzado siglo XXI, estamos con un tema. Estamos viendo el tema fundamental y clave, que es mucho más clave de lo que parece, porque todavía no están solucionados los problemas generados en los últimos 25 o 30 años, problemas generados por esta modernidad, sino que se está generando uno que es mucho más dramático de lo que parece. Yo no estoy diciendo que no sea bueno, pero tampoco estoy diciendo que sea malo. Ninguna de las dos cosas. La inteligencia artificial es un tema. Es un tema. Y sobre todo porque, y recién lo conversaba, recién acá antes de entrar, el tema es que durante mucho tiempo se ha descuidado por 1000 factores, incluyendo la pandemia, el factor educativo, el factor de la formación. Es decir, si a la gente se la descuida, no la gente descuida, si a la gente se la descuida, no dándole o no ofreciéndole la formación suficiente, vamos a tener imposibilitados, o sea, minusválidos, frente a una sobredosis de información. Y entonces se nos va a hacer cada vez más difícil evaluar qué es lo mejor o qué es lo peor, o qué es lo bueno o qué es lo malo. Yo creo que en ese sentido la crítica debería haber operado por ese lado. Es decir, dar a la gente los suficientes elementos, en los casos puntuales de cada película de la que se esté hablando, como para que el que vaya al cine no vaya desarmado. No es necesario contarle el argumento. Es necesario decirle a qué debería prestarle atención y por qué. Entonces, ese sería como un fin entendible y aceptable. Ahora, si le contamos el argumento, si decimos, tiene actores maravillosos, qué sé yo cuánto, y porque trabajó en tal igual película, sí, está bien, trabajó en tal igual película, ¿y qué pasa? Puede hacer una película buena, mala, depende de la circunstancia. Y el director puede tener los mejores antecedentes y no por eso, a priori, se lo debería catalogar como bueno o como excelente. Toda la gente falla en algún momento. No todos los partidos son iguales para ningún equipo. Es decir, ¿por qué una película, pongámosle, Scorsese, tiene que ser buena anticipadamente al estreno? O cuando el crítico la ve, tiene que tener condescendencia y tiene que buscar la vuelta para justificar el error o el fallido. El crítico debería ser lo más objetivo dentro de su subjetividad, pero parece que eso a veces no opera. Entonces, vemos críticas repletas de adjetivos y siempre con un final y muchas con un final más o menos parecido. Y se destaca también la música de tal y cual y la fotografía de tal y cual. Es una cosa que ya llega un momento que es como una especie de comer miel, un tarro entero de miel con cucharita. Es una cosa espantosa. Bueno, ahí está el problema. Ahí está un problema que se ha sucedido a lo largo del tiempo y que ya ni siquiera a veces tiene que ver, porque en otras épocas se decía, no, porque el crítico está comprado. Sí, en otras épocas sí, hubo. Ahora ya creo que no están comprados porque las distribuidoras de cine no le pagarían a un crítico la coima para que hable bien, porque simplemente con mostrarle la película va a hablar bien. Porque si ustedes se fijan bien, es muy difícil que un diario, una revista o un crítico diga, esta película es indefectiblemente mala, no vaya a verla, y después que explique por qué. No, la calificación de mala aparece 1 de cada 100.000 películas. Y sabemos que no es así, que la proporción de películas malas o regulares es muy grande. Pero bueno, parece ser que la objetividad no existe. Por otro lado, también lo que existe es la animadversión. Es decir, cuando a un crítico se le ocurre que un director es malo, todo lo que haga va a ser malo. Entonces, ahí viene la injusticia. O sea, yo en una entrega de los premios Cóndor hace 5, 6, 7 años, 8 años, ya ni me acuerdo cuándo, di el discurso de apertura de la entrega y lo primero que hice, frente al panel del Teatro Avenida lleno de directores de cine, es pedir disculpas. Pedir disculpas por las críticas mal hechas.
Porque en verdad, las críticas buenas las van a elogiar siempre, pero las críticas mal hechas hay que asumirlas también. Es decir, si uno no reconoce la falencia y se convierte en una especie de deidad que es absolutamente perfecta, es una injusticia total. Del otro lado, del lado de los que hacen cine, hay gente que labura, hay gente que se rompe el lomo para hacer una película y le puede salir mejor o peor, pero lo primero que hay que hacer es mantener el respeto por el trabajo ajeno. Porque también pueden decir de mí, cuando yo escribo, este es un pelotudo, chao, listo, pero del diablo. Sí, pero el tema es en cuanto el respeto se sostiene, en cuanto el producto que se le está mostrando es fallido, pero no es una chantada adrede. Es decir, sabemos que hay películas que están hechas por algún interés en particular o lo que fuera, y uno se da cuenta porque el director es consuetudinario con ese tipo de estilo. Bueno, pero igualmente hay que poner las cosas en claro. Es malo por esto, por esto, por esto y por esto. Ahora no, simplemente es una película de tal y cual, ya, es una porquería. No. Bueno, eso que ocurre habitualmente es un error muy frecuente cuando se habla mal. Pero si ustedes le prestan atención, yo creo que cada vez menos gente habla mal de ningún producto. Hay gente que parece que todo lo que ve le gusta. Maravilloso. Uno pone esos programas de televisión donde aparece alguien que no se sabe si sabe de cine o si es que va mucho al cine o si toda la noche se la pasa viendo Netflix o Amazon o lo que fuera, que empiezan a decir, bueno, esta semana se estrenaron tal, cual, y pasan pedacitos de todas las películas y todas son maravillosas. Y levantan los dedos y el pochoclo, tiran pochoclo por ahí. Cosa de locos eso. Yo lo veo y me parece como ridículo, porque se convierte nada más que en una mera información de que existen tales o cuales películas. Ahí no hay análisis alguno, eso es un chiste. O sea, no se puede. O se hace en serio o no lo hagan, muchachos. Pongan, las películas que se estrenaron esta semana, no le ponen ningún tipo de calificación o lo que fuera. Después vemos otro tipo de formato. El formato reportaje que opina. ¿Cómo es el formato del reportaje que opina? Un reportaje a un director de cine, antes de que se estrene la película, es un reportaje en el cual el entrevistador pregunta, sería de desear que no haga preguntas de 3 metros de largo, porque a veces la pregunta parece ser más importante que la respuesta, después contestan sí, no, pues una cosa también. Y por el otro lado, que no opine, porque hay muchas veces que en el prólogo de la entrevista hay toda una opinión que parece querer reemplazar a lo que debería ser una crítica. Entonces, la función del crítico, del periodista, no existe, ninguna de las dos. O sea, se difumina. Bueno, por eso, ¿cuál es el fin de la crítica? La crítica debería ser independiente de este tipo de mezcolanzas que son habituales, porque ya se ve cada vez más, y los programas de televisión que han burlado el sentido de el crítico de cine o el que historia cine. Nosotros cuando vemos los programas de Fernando Martín Peña y Roger Cosa, sabemos que es un programa hecho por gente que sabe de cine. Es decir, Peña lo viene haciendo hace 1000 años, Roger Cosa lo hacía en Córdoba, más allá de que él es de acá, de la ciudad de Buenos Aires. Y sabemos que lo vemos hablar, hacen chistes, hacen bromas, tiran 2 o 3 puntas para que la gente entienda un poco más en qué se está metiendo, pero no fanfarronean, bromean, pero no fanfarronean. Yo sé, yo soy... No. En cambio hay otros programas que aparecen delante de cámara, cualquiera. Pongámosle para hacer, por ejemplo, digámosle, modelos publicitarias venidas a conductoras del programa de televisión o hombres que salen, no se sabe de dónde, que también empiezan a hablar de cine porque, ya te digo, vieron la película por Netflix un día antes y empiezan a decir, pero a mí me gusta más esto, me gusta más esto. ¿Qué es eso? O sea, esa degradación de la crítica cinematográfica, que se convierte cada vez en más frecuente, hace más difícil que el que verdaderamente tiene digamos, la mochila llena de información pueda acceder a esos lugares. Es decir, los medios, el mal periodismo, el mal periodismo es producto
también de las empresas periodísticas. Es decir, que fueron menospreciando la verdadera tarea de los críticos cinematográficos que existieron en su momento. Hay algunos que se pudieron acoplar entre lo estrictamente contextual y lo comercial y pudieron hacer una especie de mix interesante. Voy a dar dos ejemplos de dos generaciones diferentes. Carlos Morelli, por un lado, y por el otro, Axel Kuchevaski. Por ejemplo, lograron encontrar un mix entre... Es decir, a Carlos Morelli le podemos deber que el cine español en la Argentina se descubrió, digamos, el buen cine español, léase, de la época de los años 70, 80 y 90. Carlos Saura o Víctor Erice, por ejemplo. Si no hubiese existido, probablemente eso se hubiese perdido en la nebulosa y nosotros no lo hubiésemos conocido, a pesar de la censura que existía en esa época. Y Kuchevaski tuvo esa idea de buscar el equilibrio entre arte e industria. Y lo hizo a través de la revista que sacó durante un tiempo y también como programador de Telefe y como productor incluso. Es decir, buscar un equilibrio en que sus películas sean, por un lado, comerciales, a veces no tanto, y que se sostengan a la vez un nivel artístico de digno y mediano para arriba. Más allá de su, entre comillas, profesión de crítico o analista de cine en algún momento. Es decir, es difícil encontrar eso. Es como es difícil yo calculo que para Hollywood, no sé si es la meta en realidad, yo creo que Hollywood en la actualidad está muy centrado en ganar dinero a patadas y en todo caso llenar espacios vacíos que le quedan en las grillas de las plataformas con películas que provienen de directores con cierta intelectualidad, porque necesitan hacerlo para compensar y llenar un poquito más esa masa de suscriptores. Es decir, porque hay gente que no vería nunca las películas de Marvel y todo esto, porque vista una, el famoso... Había una cosa que decía Domingo Di Núbila, un gran crítico de los años 50, 40, 50, 60, autor de una interesantísima historia del cine argentino que abarca hasta el año 1960, que decía, a propósito de las películas pornográficas, vista una, vista todas. Bueno, las películas de Marvel o de DC Comics o todo esto, parece que vista una, vista todas, porque en realidad son un catálogo de venta de efectos especiales. Es decir, lo único que puede cambiar en esas películas, porque convengamos que las historietas en sí mismas de esas dos empresas eran scripts, eran guiones. O sea, lo único que se necesita es, hasta estaba dibujada la escena. Es decir, lo único que se necesita es darle un marco diferente. Y el marco diferente se lo dan los efectos especiales que hasta los años 90 no se podían hacer de la forma que se hacen ahora. Es decir, ahora les va a resultar fácil a Netflix producir una película como El Eternauta. El problema es que a mí me da miedo cuando Darín dice en un reportaje, bueno, va a ser una película no tan localista, va a ser un poco más internacional. Y yo digo, si El Eternauta es algo específicamente localista, no puede, El Eternauta podría pasar en cualquier lado, pero ya no sería El Eternauta, sería otra cosa, porque es algo argentino. Es como adaptar el Martín Fierro, no sé, al western, no sería lo mismo, no, ya es otra cosa. O sea, hay como un error en este concepto de que se puede transmutar todo a donde no se puede, hay un límite. El Eternauta debería respetar las reglas de la historieta, del contenido de la historieta. No solamente los efectos, que podrían ser maravillosos, siempre y cuando tengan una mesura y no se vayan al diablo. Porque tampoco El Eternauta pretende ser una ficción fantástica con efectos especiales rimbombantes. Es decir, no pretende ser el hombre araña y 300 camiones que vuelan por el aire porque el hombre araña lo frena con una mano y salen volando. No, eso no. El Eternauta debería ser eso. Bueno, me da miedo eso. Porque ellos se están agarrando de una cosa emblemática, pura y exclusivamente porque tienen el dinero para hacerlo, y lo van a deformar o lo pueden llegar a transformar. Obvio, yo no la vi porque todavía no está hecha, pero cuando la veamos esperemos que no sea eso. Que es más o menos como cuando Nueve Reinas
se compró a Estados Unidos por un buen dinero, y lo que se hizo en Estados Unidos, a pesar de tener la producción de un director de cierto talento, Steven Soderbergh, fue una lisa y llana porquería. O sea, una cosa que no tenía nada de la gracia que tenía la Argentina, ni el espíritu de la Argentina, ni siquiera tenía una adaptación localista que pudiera servir para los Estados Unidos. Por eso fue un fracaso, un desastre total. Pero fíjense, en cambio, cómo la crítica podría haber observado esto. Casado con hijos, en la versión argentina, por lo menos yo, me arriesgo a decir que es mejor que la norteamericana, que es la original. Yo estuve en una filmación de uno de los episodios de la serie en Estados Unidos, cuando todavía no era conocida, porque todavía no se había hecho acá. Yo fui a ver eso y me quería ir del lugar del estudio, estaba en la Paramount, me quería ir. No quería, ni siquiera aguantaba ver la grabación del episodio, era imposible. Ahora, después la vi por televisión acá, y cuando veo la versión argentina, ahí hubo una adaptación completa. O sea, la reversionaron. Es obvio que prácticamente podría haber tenido perfectamente otro título. Podría haber no sido Casado con Hijos, podría haber tenido otro título y ser otra serie. Y podría haber dicho abajo, inspirada lejanamente en Casado con Hijos, la versión original. Pero era mejor la de acá. La de acá era graciosa. Y nosotros nos reímos y nos matamos de risa. Y pasa como con nosotros en las generaciones anteriores, con los dibujos animados de los Picapiedras o, qué sé yo, los Supersónicos, que veíamos los episodios y nunca terminábamos de verlos, parecían que eran infinitos. Eran cantidades, está bien, se hicieron cientos. Y Casado con Hijos pasó lo mismo, se hicieron no sé cuántos cientos de episodios. Y parece ser que siempre cuando enganchamos uno, no lo vimos. Y aún si lo vimos, lo volvemos a ver. Y nos reímos igual. Esa perdurabilidad en el tiempo, que también se le debe a Kuchevaski, por decir alguien que había nombrado ya antes, debería ser observada por la crítica. Es decir, ¿por qué siempre va a ser mejor el original en el caso de las cosas traídas de Estados Unidos que nosotros podemos hacer? Pero sí lo que es observable es de que cuando ellos quieren hacer cosas que se hicieron acá, no les sale. Porque lo argentino tiene un sello muy marcado en el orillo y no es equiparable al sello americano. La adaptación, la versión argentina de Casado con Hijos, pudo captar eso, pudo tomar una punta argumental del original y darle un toque impresionantemente argentino. Bueno, la crítica, yo en este momento no estoy diciendo no estoy llenando de adjetivos este juicio, estoy simplemente comparando una con otra. Eso es lo importante, o sea, el fin de la crítica debería ser ese, es decir, cómo se puede analizar una obra no desde un punto de vista estructurado, desestructurar, ver el producto y decir, bueno, ¿por qué me gustó? Entonces uno se empieza a preguntar el por qué. Es como cuando uno se para frente a un cuadro en un museo y dice, ¿por qué me está gustando? No necesariamente un cuadro que ya haya sido elogiado por 1.000 millones de personas, sino cualquier cosa que se esté exhibiendo. Nos podemos parar también adelante de un edificio y decir, ¿por qué este edificio me gusta más y no este otro que está al lado? ¿En cuál es la diferencia que hace que me guste más? Es lo mismo que pasa cuando uno va frente a una vidriera a comprar ropa. Dice, ¿por qué me gusta más esto y no me gusta lo otro? Es decir, el crítico debería ayudar, en todo caso, a tirar instrumentos, armas, como para que el público pueda elegir libremente, sin una subjetividad impuesta, qué es lo para él mejor o peor. Pero eso es cada vez más difícil de encontrar. Yo lo que creo que va a ser dentro de poco, que va a ser cada vez más difícil encontrar críticas cinematográficas. Miren, yo ahora les voy a dar un ejemplo. Yo acá por acá, tengo una crítica cinematográfica, que la encontré. Son 4 párrafos. Se los voy a leer. Si tienen alguna observación para hacerlo, cuando termine, díganmela. No sé si vieron algunos, habrán visto Guasón, la película. Perfecto.
El título es Guasón, la brillantez de la ambigüedad moral. Con Guasón, el director Todd Phillips nos presenta una obra de arte cinematográfica audaz y desafiante, que sorprende tanto por su innovación formal como por su complejidad temática. En lugar de presentarnos una típica película de superhéroes de Hollywood, Phillips nos entrega una película de origen oscuro y deprimente sobre el icónico villano de Batman, pero Guasón no es solo una película de origen más, sino una obra maestra de la psicología, la filosofía y la cultura popular. Desde su apertura, Guasón nos establece como una película de gran alcance emocional, retratando a un Arthur Fleck, Joaquin Phoenix, vulnerable y marginado, cuyos sueños de comedia se ven frustrados por su difícil vida en una Gotham City decrépita y violenta. En su camino, Arthur se encuentra con la lucha de clases, el abuso de poder, la enfermedad mental y la alienación social, temas que Phillips aborda con una sensibilidad emocional y una profundidad psicológica que son verdaderamente conmovedoras. Sin embargo, Guasón no es solo una película de carácter emotivo, sino también una obra maestra formalmente innovadora. Phillips demuestra un talento sin igual para la dirección, utilizando una estética cuidadosamente elaborada que evoca el cine de los años 70 y una banda sonora intensamente evocadora que incorpora canciones pop clásicas y música de orquesta. La película también está repleta de referencias cinematográficas, desde los homenajes a Taxi Driver y El Rey de la Comedia de Martin Scorsese, hasta las influencias visuales de Stanley Kubrick y David Lynch. Todo esto se suma a la relación de una experiencia cinemática, inmersiva e hipnótica, que captura tanto el estado mental inestable de Arthur como la atmósfera opresiva de Gotham City. Pero lo que realmente hace de Guasón una obra maestra es su complejidad temática y la ambigüedad moral. A lo largo de la película, Phillips presenta un análisis crítico de poder, la violencia y la justicia social, cuestionando las instituciones que mantiene el status quo de una sociedad desigual y corrupta. Pero al mismo tiempo, la película también plantea preguntas incómodas sobre la responsabilidad personal, la empatía y la ética, desafiando al espectador a reflexionar sobre su propia posición moral frente a la violencia. ¿Es Arthur Fleck un héroe o un villano? ¿Es la sociedad que rodea la culpable o es él responsable de sus propios actos? Phillips no proporciona respuestas fáciles a estas preguntas, sino que nos invita a explorarlas y llegar a nuestras propias conclusiones. Es clarísima, ¿no? Está escrita con brillantez, con pluma. No sé, me pareció cuando la leí que no abundaba en esta cosa de la adjetivación, etcétera, 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 que describía todo sin contar el argumento, porque no cuenta, no spoilea nada. En ningún momento dice, Guasón le corta la cabeza a tal, va al programa de televisión y le pega un tiro al tipo. Nada. En el subte hace el tema del quilombo que arma. No. Nada de eso. O sea, desarrolla y tira temas para la discusión. Yo busqué críticas publicadas acá en la Argentina y no me estaba costando porque todas recurrían a lugares habituales y comunes. Y aparte en una extensión muchísimo más larga. Estas son 5 o 6 párrafos en total, en verdad. O sea, el tamaño lógico para una lectura sin estar perdiendo el tiempo, digamos. Me pareció suficiente, como acabada, redonda. Bueno, esta crítica fue escrita por inteligencia artificial. Ahí está. Y fue tan sencillo como esto. Le dije al GP Chat, le dije, ¿me podrías escribir una crítica de tono intelectual de Guasón? En 5 segundos, la máquina me devolvió esto. Yo creo que estamos en problemas. Mi hijo, estando en mi casa, entró a inteligencia artificial y le tiró en 3 líneas o 4 líneas el caso de este hombre, Sáenz Valiente, que que hubo un accidente en su casa, pongámosle, y una mujer cayó por la ventana en una situación confusa. Planteó las 3, 4 líneas de ese argumento, de lo que pasó, y le dijo, ¿me lo podrías escribir como Roberto Art? Salió. En 5 segundos.
10 segundos. Salió escrito como si fuese por Roberto Arlt, incluso con algunos de los lugares recurrentes de Roberto Arlt. Por ejemplo, el azul de metileno y esas cosas, la flor de no sé cuánto, que escribía Arlt y lo repetía consecutivamente en sus relatos. Y con una voz porteña, es decir, con un tono porteño, es decir, escrito como por un porteño. Estamos hablando de ChatGPT. O sea, hay un problema. Le pidió que le escribiera otros temas de actualidad como si fuesen una canción de Elegante. Salieron escritos como una canción de Elegante. Y es más, de uno de los raperos, que ahora no me acuerdo el nombre, que él lo conoce personalmente, le dijo que escriba una canción a propósito de tal o cual cosa. Se la escribió y se la mandó al rapero, y el rapero le dijo, parece que la escribí yo. O sea, estamos en un serio problema. Porque si la crítica de cine no está cumpliendo con lo que debería cumplir, como una muy gran parte de periodismo de otros temas, yo no probé que me escriba. Hay cosas que me hace, yo también le hice una pregunta que ahora se la voy a contar, si la inteligencia artificial podría escribir críticas de cine. Se la hice después de haberle hecho esta pregunta, o sea, de haberle pedido la crítica de Guasón. Y me contestó, me da argumentos quizás interesantes, pero el problema, o sea, me da argumentos interesantes de que no sería lo mismo. Y es probable que no sería lo mismo, pero el problema es que para competir con la inteligencia artificial tenemos que tener inteligencia real para poder pelear contra eso, porque si no nos pasa por arriba. Es decir, hay guionistas que estoy seguro que ya están utilizando la inteligencia artificial para escribir guiones o para corregirlos. Yo por un momento pensé que utilizando esta ideología, ¿cómo se llama? Bueno, con la que se descalifica generalmente a los que dicen que hay un plan internacional para hacer tal o cual cosa. No me sale el nombre, ¿cómo se le dice eso? Conspirativo, eso, los conspiranoicos. Eso, ahí está, los conspiranoicos. Y nada, digo, a lo mejor todo esto que nos está pasando en los últimos 7, 8 años, porque todos sabemos que el Massachusetts Institute of Technology escribió un libro hace como 30 años, 25 años ya, en donde se adelantaban por lo menos 10 o 15 años a todas las cosas que pasaron después. ¿Por qué? Porque ahí tienen máquinas, tienen tipos que saben todo lo que pasa y pueden llegar a planificar lo que pasa. Es decir, cuando nosotros vemos 2001, una película del año 1969, vemos que muchas de las cosas que pasaron ahí, pasaron o podrían haber pasado. ¿Qué sé yo? En Blade Runner, si no fuese porque aparece un cartel de Pan American, en 2023, que no existía, cuando transcurre la película, en 2023 no existía Pan American y en la película aparece un cartel de Pan American como si existiera en esa época. O de TDK, las cintas de audio, tampoco existía, se había fundido. Bueno, con esto, mire, yo le voy a plantear el último interrogante. ¿Puede la inteligencia artificial escribir una crítica de cine? Sí, una inteligencia puede escribir una crítica de cine utilizando técnicas de procesamiento de lenguaje natural, PLN. La PLN se refiere a la capacidad de las máquinas para entender y producir lenguaje humano. Los modelos de inteligencia artificial pueden entrenarse en grandes conjuntos de datos críticas de cine para aprender patrones en el lenguaje y generar textos que se asemejen a los escritos por humanos. Los parámetros que utiliza para escribir una crítica de cine pueden incluir el análisis de sentimientos, la identificación de temas, la detección de patrones lingüísticos. La inteligencia artificial puede analizar el tono y la emoción expresados en la película para determinar si la crítica debe ser positiva o negativa. Además, puede buscar patrones lingüísticos específicos para identificar temas como la trama, la actuación y la dirección. Pero, sin embargo, es importante tener en cuenta que las críticas de cine escritas por inteligencia artificial pueden carecer de la subjetividad y el juicio crítico que aportan los humanos. No pueden experimentar emociones o tener opiniones personales sobre una película. Por lo tanto, sus críticas pueden parecer un poco planas o genéricas en comparación con las escritas por los humanos. El problema es que los humanos pueden ser planos y pueden tener tampoco sentimientos.
Entonces, estamos en algo que puede equiparar o superar. Estamos en problemas, como dirían algunos. Estamos en serios problemas. Y lo último que les quería acotar es tirarles una idea de algo que parece que no tuviese que ver con este tema, y no lo tiene que ver, pero sí. Hay algo que está cambiando los modos de vida. Estamos formando parte acá en este momento en un gremio que es el gremio de la construcción, y que construyen edificios para la vida humana o para actividades humanas. Hay un término que yo les diría que presten atención, y esto se los digo ya dentro de la subjetividad y no forma parte del contexto del que estábamos hablando de el fin de la crítica, etcétera, 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 que es el de gentrificación. Gentrificación. Debemos tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en el momento en la ciudad de Buenos Aires particularmente, se está viviendo un fenómeno muy complicado que se está expandiendo a los cinturones cercanos a la ciudad de Buenos Aires cada vez más. La gentrificación es un proceso en el que un barrio o zona de una ciudad que antes era de una clase trabajadora o baja se transforma en un lugar de clase media o alta. Este proceso suele ocurrir cuando una zona se vuelve más atractiva debido a factores como la cercanía al centro de la ciudad, la presencia de parques, espacios verdes o la existencia de edificios históricos o de interés arquitectónico. El problema que está ocurriendo ahora es que cada vez la ciudad a una clase social que va por arriba tenemos la clase alta, por debajo a todos nos expulsa. Y es un fenómeno que va a generar un cambio también en nuestra forma de pensar las cosas. Es decir, hay que tener, así como se utiliza mucho esa palabra multiverso, multividas, multitodo, tenemos que tener una visión muy amplia de todo para analizar el presente. Así como los críticos deberían tenerlo y no ser seres que se abstraen de todo lo que ocurre en el mundo, no saben quién gobierna, no saben quiénes son ministros, no saben qué pasa en el Gran Buenos Aires, no saben qué pasa en Córdoba, no saben qué pasa en nada. Me parece ser que los críticos deberían ser más enciclopedistas como eran los críticos de antes para ver cómo es el nuevo mundo audiovisual. Porque si no, vamos a quedar muy en el pasado. Y eso es muy malo. Así que ustedes que son jóvenes, piénsenlo porque les va a venir muy bien para el futuro. Bueno, les agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Gracias a ustedes. ¿Qué tal? ¿Les pareció bien? Bueno, tenemos la proyección de los 10 videominutos seleccionados en competencia, pero les propongo que vayamos a tomar un café, 15 minutos, comemos algo dulce para levantar la energía, porque sé que hay gente joven que no aguanta tanto tiempo sentada. No, te digo que tuve el gusto de haberme preparado toda una clase escrita y no haber recurrido al papel, salvo en 2 Muy minutos. bien, muy bien. O sea, Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Muchas gracias por tu deferencia. Diez años de competencias, focos, laboratorios, charlas, expertos y mucho más. Construir Cine, 10ª edición.